Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abrán para analizar los hechos más importantes en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir una vez más. Un gusto para mí siempre. Bueno, continúo en esta última semana la suba del dólar en el mercado paralelo con valores, ¿no?, que en los últimos días se aproximaron a los niveles que se veían a finales de enero. ¿Esperabas, Aldo, una suba tan brusca de la moneda en el mercado informal, teniendo en cuenta, ¿no?, que en los últimos meses había, ¿no?, como una calma bastante notable, ¿no?, en el mercado cambiario? Yo esperaba un alza en el tiempo, sobre todo en el segundo semestre, pero muy lenta, no saltos de este tipo. De hecho, ya se venía observando una tendencia del Banco Central a emitir cada mes más que el anterior. Eso en algún momento tenía que implicar que la gente tuviera más pesos de lo que necesitaba en el bolsillo. Iba a traer hacia adelante una suba del dólar paralelo. En esta primera parte del año, justamente como decíamos en el bloque anterior, habían ido mayoritariamente a los plazos fijos, ¿no?, con un aumento del 30% en 5 o 6 meses, justamente este tipo de colocaciones, ¿no? Sí. Habían encontrado su lugar en el mundo, esos pesos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, también habían encontrado su lugar en los bolsillos de la gente. La gente, hasta finales del año pasado, venía quitándose pesos en términos de poder adquisitivo, ¿no? O sea, con una inflación de 40% no le podíamos decir a la gente que bajara la cantidad de pesos que tiene en el bolsillo, pero sí la gente lo que hacía era, si subía 40% la inflación y eso es lo que perdía de poder adquisitivo, aumentaba la cantidad de pesos que tenía un 20%. Eso, en definitiva, es una caída de la demanda de pesos y era lo que se observaba hasta finales del año pasado. Desde finales del año pasado, el Banco Central logró que la gente tuviera más confianza en la moneda, fundamentalmente a partir de sostener el nivel de reservas internacionales. La gente no tiene la capacidad de entender si esas reservas internacionales se sostienen porque se han superado todos los desequilibrios que continúan o si, como está sucediendo, lo estamos parchando con créditos de corto plazo que nos dan bancos centrales amigos. Para la gente eso es estabilidad de las reservas y está todo bien. Y estuvo demandando más pesos. Por eso es que a pesar de que se aceleraba la cantidad de pesos que se tiraba al mercado, como iban a los bolsillos de la gente que lo seguía demandando, la inflación se estuvo desacelerando, el dólar paralelo estuvo tranquilo. Ahora, de ahí explicar por lo que ha aumentado el ritmo de emisión de pesos, lo que ha sucedido en la última semana, me parece que hay un trecho, porque no genera semejantes movimientos bruscos el aumento escalonado de emisión de un banco central, sino que ahí hay que mirar de vuelta a la demanda. Evidentemente, había una apuesta en el mercado que se hacía tanto en plazo fijo como en el bolsillo de la gente, en términos de que seguro aquel tipo que asumiera el 11 de diciembre iba a resolver todos los problemas de la Argentina. Después nos podemos poner a discutir, bueno, lo va a hacer más despacito, más rápido, más eficientemente, peor, pero todo el mundo asumía que a partir del 11 de diciembre, y eso entró en crisis. Cambió con la asignación de Zanini, en tu opinión. Exactamente, bueno, y con una cantidad de gente que ha ingresado en las listas del candidato Scioli legislativas, que sin lugar a dudas a futuro va a ser un condicionamiento para todo lo que él quiera hacer o incluso pasar por el Congreso, ¿no? Entre paréntesis, algo que va a tener que pasar por el Congreso es una autorización o la revocación de la prohibición de negociar con los holdouts, ¿no? En ese sentido, ahora va a ser fácil eso. Igual, ¿te parece, vos coincidís con esta percepción de que ha cambiado tanto el panorama con la designación de Zanini? A uno le da la intención de que venga quien venga, no le va a quedar otra que realmente introducir correcciones en la economía. No hay otra manera, ¿no?, de que la economía vuelva a crecer. ¿Van a estar 4 años con una economía completamente estancada? A mí me parece que los mercados y la gente estaba sobreestimando lo fácil que iba a ser salir de los problemas en el que va a encontrar el próximo presidente cuando asuma, y de golpe se encontró con que encima no era tan seguro que los vaya a asumir, porque ojo que acá lo que se está empezando a poner en duda es la convicción de que hay que hacer cambios. Porque si vos le preguntás a Axel Kicillof, que entre paréntesis Scioli hace algunas semanas dijo que Axel sería bueno que continuara como ministro de Economía en un próximo gobierno, solamente podría ser en el de él, que probablemente no suceda, pero
ya es un mensaje, ¿no? Un Axel Kicillof, un Zanini no reconoce que hay problemas con el cepo, no reconoce que hay que negociar y que va a haber que ceder en términos de lo que es la propuesta oficial, mucho para cerrar el acuerdo con los holdouts. O sea, los principales problemas no, en los últimos años, bueno, ustedes hablaron hace un rato de cómo se ha disparado este año el déficit fiscal. El déficit fiscal de este año, en términos del PBI, va a ser igual a todo el déficit fiscal, resultado fiscal deficitario, sumado desde que asumió el kirchnerismo hasta el año pasado. O sea, estamos hablando de un disparate mayúsculo, eso es lo que va a heredar el próximo gobierno, y este gobierno y esta gente no considera siquiera que hay que bajar o disminuir el ritmo de crecimiento del gasto público. ¿Qué estimación tenés, Aldo? Porque muchos hablan de 4, 5, hasta 7% del PBI de déficit. ¿Cuál es tu estimación? Es muy cómico porque cuando he escuchado empezó aquel que dijo 9 también. Sí, sí, porque cuando empezamos este año, los cálculos sacando todo lo que le transfiere el Banco Central y el ANSES al gobierno daban 6% del PBI, por arriba de 6% del PBI. Hoy, en visiones conservadoras y hasta por ahí uno diría un poquito pesimista, pero es para donde se encamina si el gasto público no se modera en los próximos meses, lo cual a su vez es muy difícil dado que hay elecciones. Dejando todo eso adentro, es muy probable que el déficit fiscal sea de 6% del PBI, o sea que después tenés que empezar a sacar todo eso y ahí es donde vos empezás a escuchar estas estimaciones que decían, ¿no? Que empiezan a hablar de 8, 9, 10% de déficit fiscal con respecto al PBI, quitando todo lo que es el financiamiento, que es emisión pura que le da el Banco Central y el ANSES. Ahora, en otros momentos de la historia, con déficits similares, la Argentina voló por los aires. ¿Qué es lo que hace que ahora, bueno, la inflación baje, la economía, si bien está estancada, tampoco está en una recesión profunda? De hecho, algunos sectores por ahí se están reactivando, como el mercado inmobiliario. Si uno lo compara respecto a años anteriores, hay una pequeña reactivación. ¿Qué es lo que hace que, a pesar de un déficit tan grande, bueno, no nos vaya tan mal, por lo menos ahora? Bueno, algunos colegas míos dicen, bueno, lo que pasa es que justamente el gasto público se ha disparado, eso está incrementando la demanda interna, pero eso no es así, porque si ese gasto excesivo se hace a partir de cobrar más impuestos, alguien va a dejar de gastar el que pagó impuestos. Si se hace a partir de tomar deuda en el mercado, alguien va a tener que dejar de gastar porque no va a tener crédito. Si se hace a partir del impuesto inflacionario, alguien va a tener que dejar de gastar porque va a perder poder adquisitivo de lo que tiene en pesos. O sea que no va por ese lado. Lo que hay que entender es que en la Argentina ya vimos uno de los motivos por los cuales ha habido una mejora de la credibilidad y por lo tanto mayor vocación de gasto y de inversión en la Argentina, que es lo que hablábamos del Banco Central, pero también está este otro factor. La realidad es que todos los argentinos, todos los inversores, lo que veíamos hacia adelante es que lo mejor que nos podía pasar es que este gobierno, que no tiene ni el poder político, ni la vocación, ni la capacidad para resolver los problemas que tiene la Argentina hoy, le dejara este barco más o menos al próximo presidente, que sí va a tener el poder político porque va a estar recién electo. Recemos que tenga la vocación, ¿sí? Que es lo que ha entrado en duda ahora, y además puede armar un equipo económico que tenga la capacidad de resolverlo. Y todos dábamos a esa posibilidad, la verdad, una alta probabilidad, ¿no? Pensábamos que cualquiera que llegara de los que son posibles iba a hacer esta gestión. Eso implica que estuvimos en realidad recibiendo crédito, que es lo que se notaba en los mercados que subían como loco, en función no de la credibilidad de este gobierno, sino de la credibilidad de que el próximo gobierno iba a resolver las cosas. Por eso es que tuvimos más capacidad de gasto y eso, a pesar de que nuestro aparato productivo, gracias al cepo, está destruido, hemos tenido un aumento de la demanda interna que ha dinamizado un poquito la economía. Bueno, eso yo creo que en los próximos 6 meses se va a acabar porque cada vez va a haber más dudas de si realmente hay vocación de cambio en el próximo gobierno. ¿Y qué problemas ves justamente a partir de eso para estos próximos meses? Yo creo que bueno, una de las realidades que vamos a ver es más allá de esto que ustedes bien decían hace un rato, o sea, el dólar blue tiene mucha volatilidad, los dólares de ese tipo tienen mucha volatilidad, son mercados chicos, pero claramente la tendencia va a ser al alza de la brecha, fundamentalmente porque además el Banco Central tiene una vocación de seguir aumentando, aunque en forma poquito, cada vez mayor, muy poquito el valor del dólar. En la medida que siga financiándose con el Banco Central, el tipo de cambio blue, el paralelo, va a tender a reflejar todo lo que verdaderamente estamos devaluando el peso para cobrar el impuesto inflacionario
que necesita el gobierno. Vamos a tener un poco más de impuesto inflacionario, lamentablemente, en el segundo semestre y alguna desaceleración de lo que veníamos viendo en la economía. Muy bien, Aldo, muchas gracias. Gracias a ustedes. El análisis entonces del economista Aldo Abraham sobre lo que viene sucediendo con la economía y lo que podemos esperar para estos próximos meses. Nos vamos con este análisis. Nos encontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.